Buenas tardes, estamos hoy en Disenso, nos ha cedido Alberto Buela y Silvio Maresca este espacio para compartir junto con Javier Sanguinetti, que hoy me acompaña. Yo soy Luis Echeverri. Vamos a seguir en esta tónica del programa Disenso, hablando sobre filosofía y metapolítica. Hoy está con nosotros entonces Javier Sanguinetti, profesor licenciado en filosofía, artista plástico, director y fundador del grupo de investigación y producción en arte y filosofía, el grupo Mediarte, al cual también yo pertenezco. Hoy nos encontramos con Javier para conversar sobre sus teorías políticas, sus teorías sobre todo culturales. Tenemos aquí la obra que él ha escrito, el libro Provocando lo Sagrado, que ya tiene unos 10 años. Cuenta Javier también con una nueva producción, que ya nos hablará de ella, pero también cuenta en su momento intermedio con un texto de culturas y estéticas contemporáneas, que ha dado lugar a mucha difusión de una serie de problemas de la cultura y de la estética, llevados al campo de la educación. Bueno, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos presentando un libro tuyo paradigmático. En principio querríamos saber también cómo sigue tu trayectoria luego de haber sido un artista plástico experimental en tus primeros años de exploración artística y luego en ese corrimiento hacia la filosofía y luego hacia esta búsqueda de la cultura. Bueno, en principio no fue un movimiento así abrupto, digamos. Yo sentí siempre que había una continuidad enorme entre la filosofía y el arte. Cuando ya pintaba, leía muchísimo historia del arte y siempre me pareció que más allá de la pintura, la literatura y las otras artes me acompañaban a producir, que yo escuchaba música de tango en la boca en mi taller todo el tiempo, y eso de a poco me fue llevando a leer mucho y después a escribir. Digamos, nosotros los artistas, especialmente los plásticos, no podemos pensar sino haciendo algo con las manos, digamos, ¿no? Y en ese sentido también, cuando me puse después a estudiar un poco más de la historia del arte, paso de la filosofía del arte, a interesarme por la filosofía del arte, después directamente me pongo a estudiar académicamente, ¿no? No puedo leer sin escribir. Es decir, entonces siento que hay la continuidad de la idea de un producto, que no puedo yo pensar si no estoy o pintando o escribiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo primero que te puedo decir, ¿no? Y este libro fue la piedra angular de todo lo que he pensado después, porque en realidad, si bien es una reflexión sobre lo trágico griego, ese libro no terminaba nunca, y de lo trágico griego traté de pensar si la dimensión trágica de la existencia continuaba, y me voy encontrando con los grandes autores trágicos hasta contemporáneos, ¿no? Encuentro ahí a Heidegger y a muchos otros que me permiten considerar, digamos, cierta continuidad de un sentido de la existencia inaugurada en el mundo griego, pero no muerta en el mundo griego, ¿no? Y ese fue aparentemente, por lo que en el título aparece, el primer tomo de una serie, claro, que has proyectado, sí, y que se ha continuado en culturas y estéticas contemporáneas y te ha llevado luego a realizar una teoría del sujeto, sí, y una teoría de la cultura. Sí, de ahí ahí están los núcleos casi de todas las cosas que después van a ser textualizadas. Ese libro resultó ser un libro donde habría un elemento histórico muy importante, diacrónico. En esa línea después me di cuenta que había una gran necesidad de hacer una diferencia entre la dimensión trágica y la dimensión metafísica de la existencia, y entonces me puse a producir el segundo tomo, que es la dimensión cristiana. Yo lo llamo el Cristofauno porque es una concepción de lo cristiano y de la cultura europea, donde el cristianismo cumple una función esencial, más allá del catolicismo, el protestantismo, y entonces habría una concepción del mundo diferente, que no deja de tener una validez enorme. Es decir, yo amo esas culturas o esas formas de pensar,
por más diferente que sea. O sea, terminé de enamorarme de la concepción griega del mundo y recuperé mi tradición cristiana gracias a la lectura y a la escritura del Cristo Fauno, ¿no? Y la idea de Fauno, incluso, que puede parecer extraña, la verdad que no la puse yo el título. Es una obra mía, enorme, de pintura, donde aparece un Cristo, una corona de espinas, una serie de cuestiones, y alguien dijo, ay, es un Cristo Fauno, y orientó esa persona, que es una persona que ni me acuerdo el nombre, orientó hacia dónde tenía que dirigir ese libro. Tenía que dirigir eso hacia una concepción de lo cristiano, donde aparezca el elemento lúdico, donde aparezca el momento de alegría, de goce, todo lo que no aparece en lo trágico, ¿no? El tema de la salvación, como una cuestión que una promesa, cosas que el mundo griego no podía conocer, ¿no? Y entonces tenía otra concepción del mundo y otras prácticas vinculadas con ese sentido de la vida. Así que me gustó, y cada 2x3, cuando vuelvo a trabajarlo, porque es interminable, imagínate toda la historia europea condensada, desde el punto de vista de las obras de arte. Siempre hay que pensar que la clave de la dimensión trágica como la dimensión metafísica, yo la busco en las obras de arte, no es que la busco en los textos filosóficos. Y Heidegger me ayuda a pensar, por supuesto, pero el núcleo de donde emerge el sentido de la vida griega, el sentido de la vida cristiana, está en la historia de su arte, ¿no? Todas las artes, no solamente la plástica visual, sino me metí también en el teatro, me metí en la literatura y en todas las artes de la música. Ahora lo único que leo ahora es sobre danza clásica, pues, sí. Mi hija, como le gusta la coreografía, siempre me asombró y no sabía bien de qué se trataba. La danza era lo más lejano que había y que debe haber para un filósofo, me imagino. Y bueno, la tesis fuerte sería que las obras de arte de la cultura sí, hacen emerger y indican hacia dónde ir hacia esa cultura. Esa sería la tesis que vos tomás, y que más allá, o si querés desde un momento más originario, que lo que un historiador o incluso la política podría decir que es la historia, lo estaría fundando el arte. Sí, como es una tesis que puede sonar romántica. Sí, puede sonar romántica. Pero cuando salís del arte romántico te metés en otras artes y otras literaturas y también te hacen pensar de otra manera. Eso, que no es una historiografía en el sentido de pensar todo lo que se ha dicho o hecho a través del tiempo como acontecimientos datables. A mí no me interesan los datos históricos, me interesa el sentido de la historia. Y ese sentido no está como un dato en una obra de arte. Está cantado, está bailado, está pintado, y entonces hay que hacer una exégesis, una interpretación de las obras de arte. Y ahí vemos otros mundos, qué sé yo, otros mundos históricos, que para mí la clave sería, dicho de una manera muy sencilla, a mí me interesa lo que las culturas creyeron de sí mismos, no lo que los historiadores dijeron de las culturas, que muchas veces tienen otros intereses, sino, bueno, cómo se vivió la cultura por los mismos agentes que la cultivaron. Y es muy probable que haya contradicciones muy grandes entre un historiador, desde el punto de vista académico, y un hombre que ha pintado un cuadro que representa a su cultura. No sé, lo que quiero mostrar es que esa diferencia es importante. Por ejemplo, vamos a algo muy concreto. A mí no me importa lo que han dicho de Estados Unidos, sino cómo Estados Unidos vive su propia cultura, porque eso es lo que le orienta hacia su destino, no lo que dicen los historiadores. Antes de pasar a lo contemporáneo, que podríamos postergarlo unos minutos, a mí me quedó muy marcado el ejemplo que en el libro de Culturas y Estéticas daba sobre la orientación existencial o la orientación de sentido para el nuevo cristianismo que daba Miguel Ángel al Papa al pintar la Sixtina. Sí, bueno, había una lucha de poder ahí entre dos instituciones en el fondo, que eso es un problema muy serio que después lo trato de manera teórica. Es decir, hay una institución que se llama la Iglesia, está vinculada con la religión y la búsqueda de lo sagrado, ¿no? Como sentido último, y las experticias de la religión están vinculadas con lo sacral. Pero el arte tiene su propia institucionalidad y su propia forma de mirar lo sagrado. Y el tema de lo sagrado no es lo único que piensa el arte, sino que más bien sería la belleza, ¿no? Entonces, cuando un artista, que además es cristiano, se le propone hacer una obra de arte, la Iglesia tendría que ser el mecenas, como ha sido el Papa, en este caso Julio II, pero no tendría que poder decirle, o no debería creer que tiene el derecho de decirle
cómo tiene que pintar a Cristo, por ejemplo. Sin embargo, lo vigilaba aparentemente. Decía, sí, ¿qué estás vigilaba, pintando? Y de arriba le decía al otro, yo estoy haciendo lo que debo o lo que quiero. Pero, y voy a terminar la Capilla Sixtina cuando la termine, porque en realidad la preocupación del Papa era cuándo iba a terminar la Capilla. 8 años tardó en pintar eso. Estaba solo, solamente con un ayudante, porque él no tenía como otros artistas, que es Rafael, un cuerpo de ballet ayudándolo a hacer todo, ¿no? Y él daba órdenes por poco, porque ya había hecho su obra, por supuesto, y tenía tantas obras para hacer que no podía hacerlas él solo. ¿Y por qué esa obra sería entonces una orientación para un nuevo modo de comprender el cristianismo, que sería el del hombre renacentista? Y bueno, porque ahí tenés que ir a las 3 dimensiones del discurso. O sea, hay un discurso que tiene unas dimensiones que podemos llamar teóricas. Hay discursos que tienen una dimensión retórica y otra dimensión, la última, es la poética. Entonces, uno podría decir que la pervivencia de los sentidos de la existencia, en su lugar más abierto a posibilidades, es donde hay más dimensión poética, no teórica. Que si vos tomás textos sagrados vinculados directamente con el campo de la religión, te encontrás con textos dogmáticos, que de alguna manera estructuran la teoría, ¿sí? Te encontrás con discursos retóricos, que hacen referencia a lo que hay que hacer, no hacen un discurso donde queda en el escuchar, ¿no? Yo te estoy hablando para que vos hagas algo, ¿no? Eso tiene una dimensión retórica. Y hay otros discursos que son exploratorios. En el campo de la religión, entre el artista y el místico no hay mucha diferencia, justamente porque la dimensión poética de los lenguajes está en todas las instituciones sociales. No todas son artísticas, pero sí hay esta dimensión. Esa es la dimensión que abre posibilidades a una institución para que no, o una cultura desde ya también, para que no fenezca, ¿no? Para que no muera. ¿Y por qué las instituciones entonces resistirían tanto a artistas como a los místicos? Porque a cada uno de los nuevos fundadores, de nuevas maneras de interpretar, por ejemplo, la religión, la institución los resistió. Sí, la lucha no es mala, digamos, ¿no? Es como una conflictividad habría. Que es un doble juego de seducción. Sí, es un juego de seducción, pero cuando vos tenés una experticia enorme, como fue en los artistas del Renacimiento, es como yo te dijera, mira, si vos me querés a mí, vas a tener que dejar que yo pinte lo que quiero, porque si no anda a buscar a otro, y otro no hay. No hay otro como Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Entonces el posicionamiento de estos artistas en el Renacimiento era tan grande que los dejaban hacer lo que quisieran, porque en realidad el arte ahí se gana una experticia enorme. En la Edad Media no pasó eso porque no había individuos, era un acto colectivo la creación, ¿no? Pero las catedrales góticas no le gustó nada a algunos grandes hombres de la religión de la Edad Media, ¿sí? No es lo mismo la Batsuger que crea las catedrales y otros sujetos que la veían desastrosa, la veían como una ruina, la veían como un problema muy serio, lo que hoy llamaríamos los medios de comunicación, la problemática que podemos tener hoy con algunas formas de representación del mundo, tan alegres, tan estáticas, etc. Bueno, eso es lo que pasaba con las catedrales góticas. Entonces, siempre ocurrió. Pasemos a la modernidad, a ese momento. ¿Qué obra o qué género, porque también lo que se cruza aquí es diferentes géneros, si querés, artísticos, ya no es el arte griego, el arte dramático, ya no es las catedrales del medioevo, ya no es tal vez la pintura renacentista. Aparentemente en la modernidad, la autoconciencia que se encuentra el hombre moderno es a partir de esa mirada, ¿no?, que construye espacio y tiempo, pero también a partir de la lectura y de los libros. Y sí, porque justamente a partir de la imprenta el arte va a empezar a cumplir una función enorme dentro del campo de la literatura. La gran literatura tiene su propio género. En la modernidad, la literatura, el género literario por excelencia es la novela. Y arranca eso, fíjate, con el Quijote, con textos narrativos, donde el héroe no es ningún gran protagonista de la historia, sino que es un sujeto con sus propios problemas, más o menos burgueses, ¿no? En este caso, la ensoñación de este Quijote, haber leído tantos libros de caballería y querer hacer una gesta medieval fuera de término, como dicen. Ya había terminado la Edad Media, el caballero no tenía un sentido y él quería volver a eso, ¿no? Pero detrás de todo eso está el conflicto de este sujeto con su propia locura, la relación con otros, es la novela moderna, ¿no? Una narrativa larga, un gran acontecimiento, pero que no es heroico en el sentido de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Ese es el género moderno por excelencia. Y la literatura es la que reorienta el sentido de la vida, y por eso
en el Cristo Fauno la literatura es central, no es el único arte que trabajo, pero del Renacimiento paso al Quijote y ahí ya se inaugura la modernidad, ¿no? Sí, estamos ahí hablando de romanticismo, de un momento de Europa, ¿no?, donde la reforma y la contrarreforma están por ambos lados de diferentes modos, abriendo la capacidad de que el sujeto se vuelva un individuo de autoconciencia y a su vez una pregunta por la salvación personal. Sí, muy bien, sí, desde ya. Además esa pregunta se la puede hacer dentro de un contexto donde la liberación del pensamiento se da a través de la imprenta, justamente. O sea, es como la televisión hoy, los medios de comunicación o internet, es decir, ya es imposible orientar a las masas solamente desde el púlpito. Entonces, pensá lo que pasó con la Reforma, es decir, un papelito así chiquito de Lutero clavado en una puerta de una iglesia, es conocido, porque pasa por la imprenta, en un mes en toda Alemania y en un año en toda Europa. ¿Por qué? Por la imprenta. Sin la imprenta no hubiera habido nada conocido como Reforma. La Reforma es un invento dentro de un campo tecnológico que está vinculado con la imprenta. Y ahí es donde los artistas se vuelcan, por supuesto, a una forma además de reproductiva. Es decir, yo te escribo un libro, pero de ahí pueden salir millones de libros. Y eso va a ser posible que haya una gran unidad europea también de sentido, ¿no? Y el romanticismo, por supuesto, para mí también es, después de este momento viene el romanticismo, donde le da un sentido que algunos creerían. Gabriela Rebo, que la cito aquí porque estuve con ella ayer, una gran pensadora argentina, ella tiene la tesis que el romanticismo es contemporáneo, así que no quedó en la modernidad como una época tardía, ¿no? Que hubiese sido unos preliminares o casi una fundación de lo que es también la exploración del inconsciente, de la fantasía, de la afectividad, ¿no? Sí, al final del romanticismo ya hay un paso más, que no sé si es un abismo o qué, yo lo veo más como un corte, ¿no? Pero sí, pero el inconsciente romántico no la es... mediación de Nietzsche estás hablando. Claro, y incluso Freud, ¿no? Nietzsche, Heidegger, Freud, Lacan serían los grandes autores que están pensando de una manera original. Con eso que se habría abierto en el Pero romanticismo. claro, yo digo que eso ya no es romántico porque en el inconsciente el romántico encuentra algo que es en el fondo la verdad, ¿no? A lo sagrado, a Dios, etcétera, ¿no? En cambio el inconsciente freudiano, lacaniano, incluso lo real lacaniano o todo el pensamiento de Heidegger quizás esté un poco más allá de eso, ¿no? Hay algo más oscuro. La historia de la metafísica termina, entonces no hay ninguna verdad quizás. Bueno, quedamos entonces a las puertas de la modernidad. Dejamos para la segunda parte de este programa unas palabras que daremos sobre lo contemporáneo y algunas preguntas que quisiera hacerte. Soy Silvia Ibarzábal. Soy Mirta García García. Mi padre fue secuestrado en el año 1974 durante un gobierno constitucional. Mi esposo fue asesinado en otro gobierno democrático. Fue una organización terrorista, lo tuvo 300 días y después lo mataron. Mi esposo fue asesinado por la agrupación MTP en defensa de los cuarteles de La Tablada el 23 de enero de 1989. Él no tuvo derechos humanos. A él no lo socorrieron los derechos humanos. Soy Gabriel Mirás, a mí no me tocó pasar por este infierno que escuchamos.
no me mataron a nadie, lo que no significa que no me pueda llegar a ocurrir. Por eso esperamos en Plaza San Martín a partir de las 19 horas para rendir todos juntos el homenaje a nuestras queridas víctimas del terrorismo de Argentina. Bueno, estamos esta tarde entonces con Javier Sanguinetti, yo soy Luis Echeverri, en este programa de Disenso. Estamos hablando sobre, bueno, teorías que puedan hacernos comprender el mundo en que vivimos, el mundo contemporáneo, en un contexto donde también se pueda comprender el mundo desde donde venimos. La teoría de Javier es una teoría que trata de poner en conexión varios campos disciplinares y retomando ese comentario sobre la inauguración de la modernidad, yo quisiera preguntarte, Javier, si con el mundo contemporáneo estas teorías no se ponen a prueba, si realmente esta apertura de sentidos que nos permite los nuevos medios de comunicación, creo que esa es tu tesis fuerte, es una inauguración epocal diferente a las demás épocas. Yo ubico, cuando me puse a pensar los medios, primero los vi como una tecnología nada más. Y después me fui dando cuenta que si hacías una genealogía de la tecnología, terminabas en el campo cultural norteamericano. Entonces, más allá de la idea de globalización, que es una idea un poco abstracta, reconozcamos que si hay algo globalizado es el idioma norteamericano o inglés, y que el 80% de la producción del campo global está vinculado con el campo norteamericano, la cultura norteamericana. O sea, está bien, es como Roma. Roma creó un montón de vías que fueron a todo el mundo, pero las creó con ciertos intereses vinculados con su propia cultura y sus necesidades. El asunto es que hay que recorrer esas vías constantemente, porque si no te vienen todos desde esa vía para Roma, digamos, que fue lo que pasó, ¿no? Cuando cae Roma es porque en realidad esos mismos caminos ya no podían ser recorridos con tanta asiduidad como los que recorrieron los romanos en sus épocas de apogeo, ¿no? Pero entonces, estando en la Argentina en el siglo XXI, sabiendo que nuestros 200 años de historia hemos sido más bien orientados por la cultura cristiana, europea, ¿vos dirías que tendríamos que ahora mirar hacia Norteamérica para orientar nuestra cultura? No, simplemente por lo siguiente. Mira, ¿en qué aspecto sería esta? Hay que entrar en muchos detalles, porque acá si no haces cortes, quedás sumido en un caos teórico, ¿no? Tampoco yo puedo decir, no tenemos que mirar a Europa. Europa tiene, en relación con nosotros, un vínculo muy estrecho
en general relacionado con alguna institución social nuestra. Por ejemplo, si yo digo, bueno, la economía nuestra está influenciada por el campo inglés, pero no es lo mismo con el campo religioso. El campo religioso está dominado por la España contrarreformista, ¿no? Entonces, si avanzás, pensás el campo político en la Argentina, está construida desde la Revolución Francesa. O sea, nuestro problema está que nuestras instituciones sociales vienen formándose en diferentes momentos históricos y desde naciones que han propuesto una forma de ser de esa institución. O sea, nosotros no tenemos instituciones que nos hemos ganado nosotros con nuestra propia cultura o de nuestro propio sacrificio o de un acto creador de algún tipo. Se nos ha donado eso. Y la conflictividad institucional que hay hoy en Argentina se debe justamente a eso. Yo no creería que nuestro problema es una lucha de clase, nuestro problema es una lucha institucional, porque la diferencia que hay entre una institución como es la religiosa, con la política y con la económica, está en esa genealogía justamente, que no nos podemos entender porque no hay una cultura que permita que se connote algo más que el campo social o político o religioso, es decir, un campo social en el sentido de las instituciones sociales matriciales de una cultura. Entonces pensá ahora los medios, vamos a hablar de los medios. Bueno, los medios hemos sido influenciados por Estados Unidos. La última gran influencia norteamericana a partir de la década del 50, del 40, está vinculado con los medios de comunicación. O sea, nosotros tenemos muy buenos medios, nos pueden gustar o no, pero esos medios son buenos porque no son europeos, son norteamericanos. Es decir, ese es el estilo, ¿no? Y eso es un cuarto problema. Ahora tenemos 4 instituciones que son diferentes porque nos vienen de distintos destinos del ser, distintas culturas, ¿no? Distintas formas de pensar. Entonces, bueno, ahí estamos en eso. Y hay una problemática que a mí siempre me llama la atención, porque por un lado asombra y por otro lado también atemoriza, no sé en qué momentos, pero hay algo de esta forma en que los medios nos seducen y que vamos habitando, que la pregunta es si también vienen los modos de vivir de otras culturas, y en este caso la cultura americana. Es decir, finalmente las seducciones también por las formas de vivir que alcanzarán a nosotros de este lado de Latinoamérica. ¿Nos interesan esas formas o las resistimos? ¿Cómo lo ves vos? Son formas de vivir y son sentidos de la vida, ¿no? Si querés. Son formas de vivir, las formas de vivir son pragmáticas, son discursos pragmáticos. Esos discursos pragmáticos orientan discursos lingüísticos, si querés. Y todo eso termina en un sentido de la existencia que te llega sin darte cuenta. Nosotros cuando operamos políticamente, operamos desde una concepción que se ha ganado esa institución a través de una genealogía. ¿Se entiende la idea? Como que nosotros podemos vivir muchas vidas. Si participás de una institución, esa institución te da a vos una estructura de comportamiento, de sentido, diferente que otra. Yo soy un hombre religioso. Cuando participo en la religión, que yo vengo de la iglesia acá en la esquina, y me enamoro de eso, me gustan esas pinturas, yo logro comprender de qué se trata, y me sumerjo en un sentido de la existencia, y que es una concepción barroca o hispánica, ¿viste? Y me parece maravilloso, pero a 2 minutos estoy acá, y todo esto me abre un juego de sentido que podemos decir que está más vinculado con el campo norteamericano, cuando prendo la televisión, etcétera. Sería imposible que yo vea una película y no pueda connotar a aquellos que inventaron el cine, inventaron la cámara, inventaron los rollos para la cámara, inventaron incluso la estructura para hacer cine, y esos no fueron los europeos, fueron los norteamericanos. Entonces, eso puede ser bueno o puede ser malo. Es bueno porque aparece la diferencia. Tal vez no sea el momento de juzgarlo ahora. Primero teníamos que hacer una experiencia. Reconozcamos que en la Argentina, si hay gente muy creativa, debe ser por algo, ¿no? Y es porque nosotros la diferencia la vivimos como algo natural. Y la conflictividad esta nos permite tener una movilidad que quizá otras culturas no tienen. Ni siquiera un norteamericano llega tan lejos solo. Llega porque hay equipos, porque hay tradición, porque van... Nosotros no, una persona sola puede hacer grandes diferencias y puede acceder a mundos que otros es imposible hacerlo solo, pero nosotros sí podemos. Para mí el sujeto existencial es que está más trabajado en el campo nuestro, argentino llamado, ¿sí? Por esa diversidad. Es muy conflictivo, es una conflictividad enorme. Por la multiplicidad, por la diversidad, de los sentidos que están en juego. Eso no quiere decir que en el futuro, quizá la Argentina es algo del futuro,
que todo esto se amalgame, que tengamos una cultura que connotar y que haya una identidad más allá de las identidades sociales. Y entonces las identidades sociales se dan una identidad colectiva a través de la cultura. ¿Pero qué te hace pensar en eso? Uno podría decir también que vamos hacia un híbrido cada vez más múltiple, más variado, más extraño, más difícil de... Yo lo único que sé es que lo único que puede crear cultura y connotar el campo cultural, porque la única herramienta para connotar algo tan profundo y complejo como es la cultura, es el arte. Como institución social, el arte tiene muchos deberes que cumplir, pero hay uno que no puede eludir. El arte lo que tiene que hacer es connotar el campo cultural para dar una identidad colectiva al sujeto. Y a ese sujeto que hoy está dentro de una iglesia y que no se pelea después porque está en una institución como es la política, o que pasa de la política al campo económico. Pensar el campo económico, el campo político, incluso el campo religioso en la Argentina. Si vos sos rico, algún pecado habrás cometido. Eso nos viene del campo religioso quizá, esa idea. Los norteamericanos no tienen la religión hispánica nuestra, tienen una religión protestante donde sos rico quiere decir que Dios te quiere. Lo que quiero es, no digo que es bueno o es malo, digo que es diferente. Ahora, eso está dentro de un campo cultural que le da una gran coherencia a la relación entre la religión y el campo económico, y el campo político incluso. La democracia norteamericana es casi sacral para ellos. Es algo que nadie podría dudar. Podríamos decir, para decir que un presidente es bueno o malo, pero no lo van a voltear. Estabas diciendo que la obra de arte o el artista debiera connotar a la cultura. Sí, ese es el primer mérito del arte. Por eso hasta las obras mediocres pueden servir para eso. Está bien, pero podríamos decir que hay un grupo o un hipotético grupo de artistas que estarían no connotando, sino yendo un paso más allá de lo que la cultura establecida esté ahora connotando o reproduciendo. ¿Cuál es la relación arte-cultura entre arte y cultura y, si querés, una problemática relación que hace hablar de nuevas lógicas que tal vez las instituciones ni la cultura establecida la estén pudiendo soportar hoy, pero sin embargo están allí? Sí. Primero tenés que tener cultura para poder connotarla. Como diciéndote, nuestros artistas argentinos connotan otras culturas muchas veces, no la nuestra, porque no hay una identidad cultural suficientemente fuerte que demande obras de arte. Pensá, digo, Estados Unidos, cuando vos ves películas, el 80% de las películas, lo único que están haciendo es reproduciendo el campo cultural para dar una identidad a un pueblo migratorio, constantemente que migra gente, etcétera, ¿no? Es una necesidad cultural que ellos tienen, una necesidad histórica, que la tienen desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En cambio nosotros no estamos en el mismo lugar, pero no necesariamente somos creativos porque no conectamos nuestra cultura, porque en el fondo está hablando ahí de la creación, de la poiesis, ¿no? De la productividad. Si el arte solamente tiene que connotar el campo cultural, no, tiene que abrir posibilidades del campo cultural. El arte por excelencia abre posibilidades, pero esas posibilidades no son destructivas. Es muy discutible que uno pueda vivir sin una cultura, y es muy discutible que un artista pueda crear una cultura. Entonces, las culturas siempre tienen un núcleo. Yo no estoy con Levi-Strauss, que cree que si vos lees algún texto cultural está encriptado el sentido completo de una cultura. No, la cultura es un lugar donde hay un imaginario mítico cultural que hay que interpretar porque está ahí un lugar ciego, ¿no? Entonces el artista no se mete en cualquier lado. Los grandes artistas creadores, no que crean de la nada, crean del núcleo cultural que abre posibilidades de sentido, o del núcleo social, por ejemplo, de la institución artística misma, que también tiene un núcleo imaginario que hace que posibilita abrir juego. ¿Se entiende? Es decir, la clave para mí, incluso para una conciliación de los argentinos, es encontrar ese núcleo. Porque si yo encuentro ese núcleo, no necesito destruir una institución para cambiarla. La puedo cambiar porque me relaciono con ella desde su lugar más benigno. Su lugar más benigno es aquel lugar innombrable que no hay teólogo, no hay político, no hay economista que pueda nombrar. Simplemente porque es un lugar connotado, metafóricamente, ¿no? Ese es un lugar donde el místico puede decir algo más dentro de la religión. Incluso un empresario puede llegar a entrar en ese núcleo y sin pelearse con las reglas de juego, recrearlas. Porque no está diciendo nada contra nadie, está diciendo algo desde un núcleo que posibilita novedad. Más allá de una dialéctica. Claro, no en proceso dialéctico, no, porque es un lugar de invención, sin duda. Pero no es un lugar de confrontación. Disruptivo. ¿Se entiende? Es muy fácil decir, vamos a romper todo, vamos a empezar todo de nuevo. Es una lógica que ya no... Esa es la lógica de la Revolución Francesa. Y después de eso no pasó por nada. eso, al hablar de vanguardia, o si querés, de nueva escalada en
el camino hacia una posible evolución o, si querés, una búsqueda de diferencias. No necesariamente tiene que haber confrontación, sino hay veces es dejar atrás o traerlo, pero resignificado. No, desde ya, pero yo digo, ese núcleo es un lugar que te demanda productividad y creación, ¿eh? No es un núcleo que no lo hace, que te niega eso. Es como el sujeto existencial mismo. Un sujeto existencial, un artista, va contra su propia obra muchas veces. Pero no es que la niega y dice, toda mi primera época es una porquería, la voy a tirar. No, se ve que ahí también hay un núcleo que le permite ir más lejos. Sujeto existencial, sujeto social, hay un sujeto social creador, también hay un núcleo creador. No es el creador el único creador es el sujeto individual, no. Hay un sujeto social que como social es capaz de producir. Solo que hay que encontrar ese núcleo, y no cualquiera lo encuentra. Lo que yo puedo encontrar fácil son las fallas del otro. Las fallas del otro lo encuentro fácil. Y yo podría, desde la crítica, creer que puedo cambiar algo. Pero la crítica no necesariamente creativa, al contrario, la crítica lo que hace es resentir al otro. ¿Vos creerías... Estoy en contra de la crítica, estoy a favor de la creación. A favor de la creación. Basta, la época de la crítica empezó con Kant y terminó con Marx. No, con la crítica de la economía política. Sí, igual es una actitud recurrente, digamos. Sí, pero es un lugar cómodo. Estuvo de también moda en alguna vez, está bien. Estuvo de moda, pero desde el punto de vista teórico no resiste hoy. Pero vos dirías que podríamos encontrar un núcleo entonces del cual pueden dimanar desde ese lugar paradójico nuestras posibilidades. Y todos los libros que estoy haciendo pensar, pero voy al mundo griego, después el segundo voy al mundo cristiano europeo, después voy al mundo norteamericano. ¿A dónde te crees que yo quiero terminar en la cultura latinoamericana? Quiero terminar con una historiografía y con una teoría que permita pensar, y bueno, ahí estoy, que permita pensar cómo abrir el núcleo de nuestra cultura, reconocerla, porque no está tan claro cuáles son los elementos fundamentales de nuestra cultura, no está tan claro. Se habla mucho de la cultura, pero no se ha hecho una descripción. Bueno, hay gente que la ha hecho desde ya, pero no está en la vida cotidiana de los sujetos dar cuenta de cuál es ese núcleo. Ese es también un problema para algunas instancias, ¿no? Como pueden ser no sé cómo es que lo llamás vos, pero las instancias que tienen la misión de conservar y de reproducir el patrimonio cultural nuestro, como podría ser la educación. Es decir, es un problema para la educación. Sí, ¿no? Bueno, es decir, ¿qué se enseña? ¿Cómo se enseña? Sí. Nosotros no sabemos qué enseñar. Tenemos un problema. Nosotros enseñamos ciencias en el sentido moderno, de tipo a la manera de las enciclopedias. ¿Qué tiene que ver eso con la historia de la cultura contemporánea o del mundo contemporáneo? No tiene nada que ver. Eso es una problemática típica del siglo XVIII y XIX. Hoy no se puede enseñar así. Las ciencias mismas se han transformado tanto. Sí, yo las propuestas, porque estoy trabajando en un libro de educación y creo que el cambio tiene que ser radical, porque hay que situar a la escuela dentro del mundo contemporáneo también, más allá de nuestra cultura del mundo contemporáneo. Y situarla dentro del mundo contemporáneo implicaría, por ejemplo, preguntarse qué enseñar. Vamos a empezar por ahí. Después hablamos de pedagogía, pero primero qué enseñar. Y lo primero que hay que enseñar es la cultura. Después hay que enseñar las instituciones sociales. Y después hay que enseñar el sujeto individual, es decir, cómo hacer que un sujeto sea único y repetible. Y entonces, ¿de dónde pueden venir los saberes? Hay ciencias sagradas también, o sea, las instituciones son el lugar de producción de ciencia. A veces uno se olvida que las instituciones son el lugar de demanda y productividad de ciencia. Que yo agarras el campo de la salud como institución social completamente estructurada en la contemporaneidad. De la salud puede salir un montón de ciencias. Entonces la ciencia no las enseña autónomas. La ciencia no es autónoma. Estrictamente está dependiendo de una institución. Entonces yo lo que debería enseñar es el campo de la salud y después dejar el tema más explícito vinculado con la ciencia en el sentido teórico del campo de la salud. Tenía que hacerle vivir al alumno la idea de salud, una vida saludable. Tenía que haber educación física, gimnasia, llamarlo como quiera, deportología, todos los días tendría que haber eso. Y dejar el campo de la ciencia más adelante, que ya tenga que haber 3 años más después del secundario, en donde uno se oriente a una disciplina más científica. Y dejar ese momento anterior para reconocernos en el campo cultural, que lleva un tiempo enorme. Lo que pasa es que hay muy poco manual, muy pocos estudiosos que se han puesto a pensar libros didácticos para los alumnos, ese es el problema. O las instituciones sociales, ¿qué sabe un chico de política? ¿Cómo puede ser que haya una materia sobre la institución política? Eso podría ser algo que se dé 20 horas semanales, porque es un temón, de ahí pueden emerger hasta ciencias.
Algún día se van a hablar de ciencias, por ejemplo, todas las ciencias sociales sociales manan de la conflictividad y la problemática que tiene la institución social política de todos los tiempos. No puede ser que se enseñe ciencias sociales aisladas de la institución. No sé si me explico. Lo mismo con cualquier otra. Hasta yo podía enseñar ciencias desde el arte. Los artistas crearon técnicas y crearon ciencia. Así que enseñando 20 horas semanales arte, yo estaría conectando campo cultural y mostrando algunas vetas de dimensiones estrictamente científicas que ya están emergiendo de ese lugar que es su verdadera fuente, que es la vida. La vida social, no es la ciencia pura, no existe la ciencia pura. ¿Hay alguna institución que nos esté entonces llevando a vivir esa vida? La última institución que se produjo y que se autonomizó ¿Hay maestros de vida? ¿Hay maestros de vida? ¿O una experticia donde la vida sea experimentada? La vida está dada en el sujeto en sus tres dimensiones. Está la vida cultural de un sujeto, está la vida social, que es rica en la medida que uno participe de las instituciones sociales, si no, no es rica. Si vos te dedicas a la economía sola toda tu vida, no sos un sujeto que puede apropiarse de otros saberes y prácticas que hacen a la vida, como es la religión, la economía, la política, ¿no? Los medios, la salud como institución, ¿no? Y después la subjetividad existencial. Pasa que nosotros argentinos tenemos muy desarrollada la subjetividad existencial. Para mí habría que trabajar más otras dimensiones, ¿no? Bueno, han quedado entonces una cantidad de frentes abiertos para seguir investigando, para seguir haciendo polémica y, bueno, y sobre todo estudio y creatividad, que creo que es lo que ha asignado la vida y sigue designándola, la vida de Javier y la vida de nuestro grupo Mediarte, que hoy estamos aquí para seguir este programa de disenso que en agradecimiento a Alberto Vuela y Silvio Maresca hoy nos han cedido. Yo te agradezco entonces, Javier, que hayas hecho esta intervención, esta síntesis de cosas que son muy complejas y en las cuales esperamos que en los próximos libros podamos encontrar allí con sus desarrollos más exhaustivos. Bueno, te agradezco mucho, yo también. Bueno, dejamos aquí entonces. Gracias por haber estado allí escuchando esta serie de consideraciones. Buenas noches. Soy Silvia Ibarzábal. Soy Mirta García García. Mi padre fue secuestrado en el año 1974 durante un gobierno constitucional. Mi esposo fue asesinado en otro gobierno democrático. Fue una organización terrorista, lo tuvo 300 días y después lo mataron. Mi esposo fue asesinado por la agrupación MTP en defensa de los cuarteles de la Tablada el 23 de enero de 1989. Él no tuvo derechos humanos. A él no lo socorrieron los derechos humanos.
Soy Gabriel Mirás, a mí no me tocó pasar por este infierno que escuchamos. No me mataron a nadie, lo que no significa que no me pueda llegar a ocurrir. Por eso esperamos en Plaza San Martín a partir de las 19 horas para rendir todos juntos el homenaje a nuestras queridas víctimas del terrorismo de Argentina.